Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a la Cátedra de Toxicología del posgrado en Ciencias del Delito de la Universidad, que imparte la Universidad José María Vargas. En este momento estamos grabando la clase para dejar constancia de la clase del día de hoy, miércoles 9 de abril, en la que vamos a impartir la clase en relación a la etiología de la farmacodependencia. Hasta ahora los muchachos o los jóvenes que tienen la cátedra el día de hoy no se han conectado, ¿sí? Entonces vamos a dejar un espacio para ver, de repente tienen problemas para conectarse, ya se les envió el link y nada, debe ser por mala conexión porque yo también estuve así desde hace rato. Y nada, vamos a dar constancia del video y de la clase explicativa para que la tengan para el próximo examen que está pautado para la semana que viene, Dios mediante. Ok, vamos a comenzar entonces hoy a explicar un poco lo que es las etiologías de la farmacodependencia. Vamos a comenzar con una introducción en relación al consumidor, al ambiente, todo lo que es la droga multifuncional, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el esquema que reduce al consumidor en este sentido. Dame un segundito por aquí. Ok, como estábamos explicando nuevamente, nos estamos refiriendo a lo que es el esquema que reduce el problema de las drogas, que es multifuncional, y también se reduce a lo que es la parte del consumidor, el ambiente y las drogas en general. Pero la clave del problema es que representa lo que representa al consumidor en sí, pues. En la actualidad se habla de las condiciones infrahumanas de los barrios de fácil acceso a las drogas, de lo que son los vendedores, del tráfico organizado, entre otros. Pero millones de personas usan drogas por razones médicas y la practican con relativamente pocas en las que son determinados siendo fármacos, lo que son, siguen siendo, o mejor dicho, resultan ser fármaco dependientes, de acuerdo a las drogas que ellos utilicen, ¿no? O que sea recomendada o diagnosticada por su especialista, en este caso un médico, ¿no? Un médico podría ser un psiquiatra, en este caso, que les recomienda algún tipo de sustancias psicotrópicas. Debido, de repente puede ser por algún tipo de depresión que sufre la persona, entre otros. Vemos entonces que se habla de sujetos con inestabilidad emocional, de sujetos con antecedentes psiquiátricos, de sujetos con lo que es la incapacidad para restablecer relaciones interpersonales, con antecedentes también incluso psiquiátricos, como habíamos indicado, sujetos que renuncian y que son renuentes a aceptar lo que es la parte de la responsabilidad. Se han realizado muchos estudios, ¿verdad?, en relación a lo que es el adolescente, y el adulto joven, y realmente son demasiados los factores desencadenantes a lo que se le atribuye el auge del consumo de drogas, tales como falta de afecto o protección excesiva durante lo que es la infancia. Hay cambios también emocionales de la adolescencia, así como lo que son los vínculos afectos y sociales de los jóvenes con la familia y esencialmente con lo que son los padres, ¿no? La ansiedad, las frustraciones y los fracasos de lo que son los sujetos que en el medio ambiente presentan esta situación. En cuanto a la incapacidad de adaptación, igualmente se habla de corrupción del sistema. En cuanto a lo que hablamos de crisis de valores, de necesidad de liberación y autenticidad.
Vemos entonces el estado de ánimo del paciente es controlada médicamente, ¿verdad? Por lo que es el contrario, cuando existe un consumo que es indiscriminado, es decir, un abuso de cualquier sustancia peligrosa que afectan de una u otra forma lo que llamamos nosotros el sistema nervioso central. Es decir, todo el organismo que afecta esa sustancia introducida en el organismo, que de alguna u otra forma van a tener algún tipo de daños o van a presentar algún tipo de daño a través de una sintomatología que pueda acarrear ciertas consecuencias. Ya que, como hemos indicado, que el consumo indiscriminado es nocivo para la salud del ser humano. Así como cuando no existe un control en cuanto al uso de este tipo de sustancias, cuando se abusa de esta sustancia, por supuesto que existen unas consecuencias. Y las consecuencias, bueno, ya sabemos que las consecuencias son nefastas, totalmente que van en contra de lo que son los valores del ser humano, ¿sí? Y de su ser como tal. Eso atenta contra su personalidad, su pensamiento, vamos a llamarlo así, consciente, ¿sí? Porque altera todo lo que es el organismo, todo ese sistema nervioso central. Y que, como hemos indicado, que son nocivas para el consumidor y también para la sociedad, como flagelo, ¿verdad? Estas sustancias dañinas, como son los estupefacientes, las drogas y todo lo que tenga que ver con todas este tipo de sustancias tóxicas. Profundamente se transforman socialmente. En los últimos años han producido cambios muy profundos, ¿no?, en los patrones de consumo de drogas, lo cual ha motivado a numerosas investigaciones a fin de entender mejor el problema de la farmacodependencia. Esto es una industria inmensa, ¿no?, grande, de las cuales, por supuesto, le dan o sacan lo mejor de sí en cuanto a los productos que van a colocar en el mercado para el consumo de las personas, porque necesitan algún tipo de tratamiento, y de esta forma, por supuesto, ellos tienen, ¿verdad? Tienden a evaluar esta situación, es decir, controlar lo que es, vamos a llamarlo de esta forma, la inestabilidad emocional de su paciente. En este caso, los psiquiatras, también los psicólogos, pero quienes medican por lo general son los médicos psiquiatras, que son especialistas en esa área. Entonces, como habíamos indicado, en Venezuela se han realizado transformaciones profundas en los últimos años en cuanto a los cambios de patrones profundos, en cuanto a los cambios de patrones de consumo de drogas, lo cual ha motivado numerosas investigaciones a fin de entender mejor todo lo que tenga que ver la industria farmacológica. Hasta hace algunos años esta industria se asociaba al consumo con grupos minoritarios marginales, pero recientemente están involucrados en el problema jóvenes de todas las clases sociales. Aquí no se salva a nadie, señores. Todo y cuanto joven exista, de alguna u otra forma están involucrados en este tipo de consumo dañino, que atentan contra el ser humano y contra la sociedad. Es decir, que son problemas de clases sociales, de clase económica y cultural. Desde allí viene. Entonces, el patrón de consumo ha variado hacia lo que es la parte de las drogas sintéticas y el uso de varias drogas a la vez. O sea, porque la gente quiere experimentar algún tipo de sustancias más fuertes, porque ya no es suficiente con la que ellos indiscriminadamente consumen, sino que quieren ir un poquito más allá, tener otro tipo de experiencia.
así se dañen el organismo, ¿no? A sabiendas de que estas drogas son dañinas para el consumo, para la injerencia interna del ser humano. Es decir, que la droga, como siempre lo hemos indicado, es nociva en todo momento para la sociedad. Y de esta forma, por supuesto, nosotros vemos de que exactamente se produce pues así el daño del ser humano, y a su vez produce este ser humano un daño a terceros, es decir, otras personas que quizás no tengan nada que ver y que no consumen este tipo de sustancias. Se tiene entonces que los accidentes entonces de tránsito, ¿sí? Se evidencia la importancia cada vez más en lo que es el creciente consumo de estas sustancias psicoactivas. Entonces hay que estar muy pendiente en relación a las personas que manejan, que de alguna u otra forma abusan con este tipo de drogas, ¿no? O fármacos. Entonces también se ha registrado también, cómo ha cambiado esas modalidades, se ha registrado un aumento en cuanto a lo que es la parte del suicidio, ¿sí? En zonas de elevada incidencia en cuanto al consumo de drogas. A pesar de que se han hecho innumerables campañas por parte del Estado, por supuesto que siempre ha estado de la mano para combatir siempre este flagelo. Pero siempre se escapa de alguna u otra forma este tipo de situaciones. El uso entonces de drogas vemos que son graves y son peligros al consumidor. Generan un peligro al consumidor y desde luego a muchas maneras en cuanto a lo que es la sociedad. Es decir, que la droga es el enemigo fundamental en cuanto al uso, a su forma de consumo, que atenta contra el ser humano, es decir, el mismo portador o consumidor o individuo, que a la misma sociedad. Es decir, afecta a terceros, porque vivimos en una sociedad. Y el hombre, bueno, por supuesto, el hombre es un hombre de índole social, ¿no? Que no puede estar ausentado en ningún momento fuera de la sociedad. Y por supuesto, a esto se merece lo que el hombre tiene que cumplir ciertas normativas para estar en la sociedad. Para eso existen lo que son las normas religiosas, las normas morales y por supuesto las normas legales, que son de estricto cumplimiento en este caso, ¿no? Y que las otras también de alguna u otra forma están allí pues para, eh, para hacerle presión al ser humano de que cuando hagan algún tipo de consumo indiscriminado, les sea advertida de las consecuencias en las que pueden estar inmersas estas personas. Espero que se entienda hasta ese punto, ¿sí? En lo que estamos hablando. Podemos entonces decir que los consumidores de barbitúrico y analgésico, lo que es la parte de los opiados, es decir, que dependen o vienen de las sustancias opiáceas del opio, aparte de estar intoxicados crónicamente, pueden morir por algún tipo de sobredosis. Entonces también influye a lo que es la parte del empleo de estimulante como cocaína. También se emplea estimulante como cocaína y anfetaminas, que pueden provocar cambios en el comportamiento del ser humano. Es decir, que siempre las personas van a tratar lo posible de utilizar de alguna forma algún tipo de sustancia de manera indiscriminada y que de alguna otra forma, por supuesto, afecta este patrón del ser humano, el sistema nervioso central, ¿sí? Que es el organismo principal en el cual va a hacer efecto este tipo de sustancias dañinas o tóxicas. Entonces vemos lo que es los alucinógenos, que producen algunos cambios en el estado de ánimo,
ya que alteran lo que es la relación del tiempo y del espacio y frecuentemente producen algún tipo de alucinaciones visuales. Auditiva también afecta estos alucinógenos que pueden producir entonces reacciones, lo que es reacciones psicóticas y algunas veces también de pánico, ¿no? Es por eso que vemos y es importante aclarar estos puntos en relación a estos efectos que producen estas sustancias. Vemos también que la cannabis nos estamos refiriendo a la marihuana, ¿no? Que es la cannabis sativa. Causa en los consumidores lo que es reacciones matizadas de variada naturaleza y muchos, en caso de algunos usuarios, originan lo que es la apatía y algunos en cuanto a la motivación. Como se ha dicho anteriormente, son muchos los factores que intervienen en el consumo de drogas. Sin embargo, es posible reducirlos a dos condiciones esenciales que las vamos a ver ahora. En el primer lugar tenemos como condicionante lo que es el concepto de personalidad, que involucra factores psicológicos, modos de comportamiento de esta persona, ¿no? Claro, por el exceso o el abuso excesivo de el consumo de estas sustancias tóxicas, que por supuesto el organismo va a reaccionar ante este tipo de sustancias. Por otra parte tenemos lo que son el concepto de medio contacto, es decir, que engloba en lo que es la práctica el medio ambiente, es decir, lo que se observa o lo que ellos perciben a través del medio ambiente, y en cierta forma también el complejo sociocultural y lo que es la parte económica, ¿no? Entonces vemos que esto es una tarea bastante inmensa, considerar toda la constelación etiológica que es posible encontrar en el problema de las drogas. Y por ello que se ha referido a hablar de lo que es la personalidad y los modos de contacto, para tratar en la forma más práctica posible el problema que nos ocupa. Y ya sabemos que el problema que nos ocupa en esta cátedra es el problema de la droga. En este caso estamos hablando de lo que es la parte de la cannabis sativa, la cocaína, las anfetaminas, todas esas sustancias psicotrópicas que de alguna u otra forma van a generar algún daño, como les indiqué, tanto al ser humano como a la sociedad, es decir, al ser humano a través del sistema nervioso central, y que a su vez va a provocar algún tipo de incidencia negativa en la sociedad, y a su vez implica y arrastra consecuencias, problemas con la familia, problemas en su trabajo, problemas en sus negocios, problemas en sus estudios, bajo rendimiento académico, entre otras situaciones que atentan y que reducen de alguna u otra forma la motivación, ¿no? La motivación a querer seguir adelante, porque se crea de alguna u otra forma algún tipo de dependencia, la cual vimos la clase anterior, lo que son las clases de farmacodependencia. Ahora vamos a hablar un poco lo que es la personalidad del consumidor. Cuando nos hablamos del consumidor, nos estamos refiriendo a esa persona que ingieren ese tipo de productos, ese tipo de sustancias que nos producen de alguna u otra forma algún tipo de alteración en el sistema nervioso central. Muchachos, acuérdense de eso siempre, el sistema nervioso central. Ahí afecta primordialmente lo que es esta sustancia psicotrópica, ¿sí? Estas sustancias malignas, estas sustancias que para nosotros, por supuesto, representan un peligro en todo momento.
¿sí? Y que son prohibidas en nuestro país. Con la excepción de algunos casos que se permiten por consumo médico, algún tipo de gramo, sustancias, más que todo lo que es la parte de marihuana y un poquito de cocaína, entre otras sustancias, pero que son de alguna forma controladas y recetadas, vamos a llamarlo así, a través de un especialista, por supuesto. Lo que pasa es que, como hemos estado indicando, que las personas por lo general abusan de todas y cada una de estas sustancias al modo tal de que se puede generar un tipo de sobredosis que puede causarle algún tipo de intoxicación producidas por el consumo excesivo de este tipo de sustancias, y que a su vez pueden provocar de alguna forma, algún tipo de violencia que pueden generar e incluso la muerte tanto de la misma persona, es decir, del mismo agente que la aporta o de la consume, a llegar al extremo de algún tercero que no tenga nada que ver con el asunto. Entonces, verdad, muchachos, es un sistema, esta parte de la droga, saber lo que es el consumo de estas drogas, que es perjudicial en todo momento, ¿sí? Ya que altera las situaciones, todo lo que es el sistema nervioso central del individuo, o sea, del ser humano. Vemos entonces, por lo general, en cuanto a la personalidad del consumidor, que cada día hay mayor número de personas afectadas en cuanto a ansiedad, angustia, temor, se sienten más irritables y también con más complejos. Entonces, observamos entonces con frecuencia, ¿sí?, a muchas personas afligidas en cuanto a neurosis, de úlceras gástricas y de otras tantas calamidades de nuestra época, así como la angustia social. Entonces, todo eso, muchachos, se ve englobado o reunido en cuanto al uso indiscriminado de este tipo de sustancias que de alguna otra forma producen ese daño en el individuo. Entonces vemos también, por otra parte, que muchas personas son incapaces de encontrar lo que es la satisfacción emocional suficiente y por ello recurren a lo que es el alcohol o a las drogas, que embotan la realidad y les proporcionan algún tipo de gratificación en fantasía. Todo consumidor padece algún tipo de forma o trastorno de lo que es el carácter, y la mayoría de ellos padecen también de lo que es la ansiedad, ya que se da a menudo y llevan una vida solitaria con dos conflictos que de ella derivan. Entre estos conflictos vemos que frecuentemente está dirigido a lo que es la indulgencia en la droga, ¿no? Y bajo la influencia del tóxico, su capacidad de autoestimulación, que alcanza de alguna u otra forma un nivel tolerable, por lo que pueden ser amables, pueden comunicarse con personas de su propio sexo, pero a causa de su extrema sensibilidad, el menor gesto a la palabra más trivial despierta un tipo de irritabilidad o lo que llamamos una agresividad. Entonces es importante tener en cuenta toda esta situación porque generalmente este tipo de sustancias alteran, como siempre les voy a indicar, alteran el sistema nervioso central. Entonces, vemos también que de alguna u otra forma, en este sentido, el hombre busca como especie de un escape, ¿no?, al consumir o probar este tipo de sustancias, para conocer sus efectos, pero como les he indicado en todas las clases, el ser humano tiende generalmente a abusar, ¿no?, a usar este tipo de sustancias de forma indiscriminada, en exceso. Como siempre les he dicho,
todas las cosas en exceso hacen daño. Solo menos una sola cosa, que ya ustedes saben cuál es. La que nosotros siempre sabemos que es comer. Pero comer también en exceso también hace daño, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, muchachos, que es importante esta clase porque esto nos va a ayudar a nosotros tener alguna forma, algún conocimiento de forma muy general. Claro, también lo podemos amplificar o especificar más adelante en cuanto a lo que es las características de cada droga, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, todavía nos quedaría todavía otras clases en relación a lo que es la farmacodependencia, lo que son los psicotrópicos y otros tipos de sustancias anfetamínicas, para luego pasar lo que es la parte del veneno, ¿sí? Al área de veneno, que son sustancias muy tóxicas también y que de alguna u otra forma producen algún tipo de fallecimiento, bien sea de forma instantánea o que la persona generalmente puedan padecer de esta sustancia y que posteriormente pueden causarle la muerte, bien sea de forma instantánea o de forma lenta y progresiva. Eso es importante saber en cuanto a lo de los venenos. También vemos los venenos naturales, los venenos químicos, eso lo vamos a ver más adelante, sí, pero es importante también que toquemos ese tema cuando nos corresponda realizarlo. Pero por ahora vamos a enfocarnos a terminar estas clases en relación a lo que es las drogas, farmacodependencia y lo que es la parte de la industrialización de esta y consumo de estas drogas que producen alguna otra forma dependencias, algún tipo de sustancias, bien sea ingerida, consumida o de algún tipo provocación de lo que es la parte del contacto, ¿no? Vamos a llamarlo así de esa forma. Por otra parte, hay un actor que se llama Boger, Isabel y Chapman. Son dos. En 1948 señalan que la adicción, en este caso, de las drogas puede ser definida como un estado en el cual una persona ha perdido lo que es el poder de autocontrol, con referencia a esa droga. Y el abuso de la droga es tal que lesiona a la persona y a la sociedad, tal cual como lo hemos estado indicando desde el principio. Entonces, la verdadera adicción a cierta droga constituye el caso más grave en este sentido. También afirma, por otra parte, este autor, que la adicción es causada por la debilidad humana, no por las drogas, y es un síntoma de ajuste defectuoso de lo que es la personalidad ante una enfermedad. A eso se está refiriendo este autor. Por otra parte, vemos, según las consideraciones de este autor, que dice que también que las personas usualmente se vuelven adictas es debido a lo que llaman ellos el hedonista, ¿no? O bien que se trata de individuos que buscan el placer. El placer, en este caso, podrían ser unos psicópatas o que son psiconeuróticos, ¿sí? O los mismos individuos emocionalmente normales, maduros, prácticamente no se vuelven adictos, además de una personalidad constituida de manera que haga al individuo susceptible a la adicción, que haga al individuo susceptible de algún tipo de adicción. Entonces vemos que es necesario el contacto con la droga que es capaz de producirle, y el método de contacto es sustancialmente importante en este caso.
Vemos todavía sin conexión por parte de los jóvenes. No se han conectado. Bueno, vamos a seguir acá explicando la clase para enviársela para que tengan su material para el próximo examen. Antiguamente el concepto de salud mental incluida lo que era la ausencia de perturbaciones psíquicas. Vamos a definir lo que indica el Comité de Expertos de Federación Mundial Pro Salud Mental, que la definió como un estado de bienestar corporal, intelectual y moral que permite a quien lo siente vivir activamente y enfrentarse con eficacia. Y serenidad a las emergencias de la vida social. Toda persona que goza de salud mental posee las siguientes características. Ok, en primer lugar tenemos que se autoestima y se acepta con lo que es la objetividad. Es decir, que no se desvaloriza o no se minusvaloriza. Es decir, que en ningún momento se desprecia, ¿no?, el sujeto en relación a esta situación. Se relaciona bien con su semejante. Esa es otra de la buena salud mental. Es capaz entonces de mantener una actitud cortés y serena con cualquier otra persona, sin distinción de lo que es el sexo, la edad y la religión, entre otras características. Por otra parte, se enfrenta a lo que es las demandas de la vida, es decir, a lo que la vida le vaya deparando, ¿no? A medida que vayan saliendo cosas en su vida, su filosofía de vida, por supuesto, va adaptándose a todas esas circunstancias. Cuando tiene problemas, por supuesto, estudia en lo posible las alternativas más viables, más confiables. Eso se refiere a lo que es la buena actitud, la buena salud mental. Una salud mental está relacionada entonces con lo que es la parte de la lógica, ¿no? Todo está perfecto, todo está bien. Es decir, goza de una buena salud la persona. Fíjense, muchachos, que los especialistas, según he estado leyendo e informándome en relación a toda esta cátedra, de que los especialistas dicen que todos tenemos un poquito de desequilibrio, ¿sí? Todos debemos tener un poquito de desequilibrio, pero no en abuso, porque ya cuando cae en abuso, caemos en otro plano, ¿no? En otro plano del cual ya nosotros conocemos, ¿sí? Porque ya entonces entraríamos a un desequilibrio. Y por supuesto tenemos un desequilibrio menor, pero no en exceso, sino algo normal que se mantiene. Tenemos un pequeño desequilibrio mental. Y los especialistas, por supuesto, lo consideran como algo normal y que se da mucho en este tipo de circunstancias. Por eso que se dice que el fármaco dependiente es una persona que se siente totalmente normal. Se siente entonces normal mientras toma o consume ese tipo de droga, ¿no?, que le va a permitir darle de alguna u otra forma el sentido de la parte emocional a ese ser. Pero la realidad, muchachos, es otra. Generalmente ellos se engañan en relación a todo este tipo de circunstancias. Porque no, para mí, en mi concepto y de todo lo que hemos analizado, no es posible que una persona que consuma droga pueda estar en un estado emocional normal. No, eso no es normal para mí. Lo normal es que no consuma droga y que no esté bajo los efectos de algún tipo de sustancia, que le puedan a la persona cohibir de alguna u otra forma estar en su estado natural, es decir, su estado natural para tomar algún tipo de decisiones que sean conscientes, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta de que eso no es normal.
a pesar de que puedan tener un pequeño desequilibrio, pero que ese pequeño desequilibrio no vaya en grandes cantidades, es decir, que no esté profundamente enraigado en ese ser, debido al tipo de consumo de este tipo de sustancias que provocarían algún tipo de reacciones para él y para la sociedad. Ok, según los estudios de los especialistas indican que los pacientes han alcanzado un gran grado de marginal de ajuste emocional ante la vida y luego han comenzado a usar droga. Entonces estas pierden algunas de sus patrones, luego han comenzado a usar estas drogas, perdiendo este tipo de patrones adaptativos normales en cuanto al ajuste. Entonces vemos que este tipo de regresión emocional afecta y atenta contra la salud del ser humano, ya que produce de alguna u otra forma algún tipo de adicción a las mismas. Entonces vemos que la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan los ajustes únicos a los. De esta forma vemos de que existen algunas clasificaciones en cuanto a, de forma general, basada en el estudio de la personalidad, que se realizó en este caso en 230 adictos, según los estudios de los especialistas. Tenemos entonces un grupo 1 conformada por sujetos normales accidentalmente adictos. Luego tenemos el grupo número 2 con sujetos con diatesis psicopática o predisposición. Luego saltamos al grupo número 3, sujetos con psiconeurosis de todos los tipos. Es decir, que allí está incluido todos los tipos. Existe un grupo 4 que son los sujetos sin psicosis, pero con personalidad psicopática de todo tipo. Como hemos podido observar, aquí no podemos encontrar todo tipo de neuróticos, psicóticos, personas que de alguna u otra forma están en un desequilibrio mayor, ¿no? Y que son muy peligrosos, muy riesgosos a la sociedad. Por otra parte tenemos el grupo número 5 que se refiere a las personas embriagadas. Embriagada significa lo que es están ajustándose a lo que es la parte del alcohol, ¿no? Y tenemos un grupo número 6 relacionado a los adictos a drogas con psicosis asociada. Imagínense la combinación de toda esta sustancia, aparte de la psicosis, de toda esa situación psicológica extrema que podría presentar algún tipo de persona en este caso, ¿no? Vemos por lo general de que estas personas representan un riesgo en potencia al mismo ser que las consume o las ingiere, al igual que a la sociedad. Es decir, un riesgo potencial eminente. Entonces vemos también una clasificación que hace un autor llamado Félix en 1944 y que clasifica a los consumidores según su personalidad en 4 grupos. En el primer grupo tenemos al grupo número 1, que están los sujetos normales accidentalmente adictos. El grupo número 2 están los sujetos con psiconeurosis de todo tipo. Existe el grupo número 3 que se refiere a los sujetos sin psicosis, pero con personalidad psicopática de cualquier tipo. Luego él agrupa el cuarto grupo con los adictos a drogas con psicosis asociada. De esta forma pasamos a explicar cada grupo en contexto de estas clasificaciones neuróticas.
En el primer grupo vemos a personas normales que se hacen dependientes porque han recibido drogas toxicomanígenas durante una enfermedad y después del alivio de esta han continuado usándolas. Estos sujetos se les llama toxicómanos accidentales o toxicómanos de origen médico. A esto está asociado a esos sujetos que tienen demasiados problemas, sobre todo problemas emocionales fundamentales, y por ello prolongan el uso de la droga más allá del periodo necesario. Es decir, que ellos no quieren conocer realmente la realidad. Entonces están en esa situación como una burbuja y por supuesto no quieren saber nada de la realidad existente. Y por eso siguen tomando fármacos de forma indiscriminada y les producen ese tipo de reacciones. Vemos entonces el sujeto que posea en este grupo una personalidad estable y uno ajustado a lo que es el balance emocional. Entonces tendrá la conciencia suficiente y la voluntad necesaria para prevenir el uso prolongado de estas drogas. Es decir, decirle no más al consumo. Hasta aquí llegó la medicación y por supuesto no sigo consumiendo droga. Entonces tiene que tener una voluntad para llegar al término de decir que no quiere consumir ese tipo de sustancias, porque ha experimentado de alguna u otra forma algún tipo de dependencia que le ha generado algún tipo de, vamos a llamarlo así, estrés por el uso de esa sustancia y que alteran de alguna u otra forma la realidad de su ser y que no les permite, por supuesto, vivir en consecuencia el estado real, pues, a lo que se refiere a la realidad, no una realidad virtual, no una realidad atmosférica, no una realidad fingida o artificial, no, la realidad total, absoluta, es decir, lo que realmente, conscientemente, la psique del ser humano debería tener. Por otra parte, tenemos también el segundo grupo, que está integrado por psiconeuróticos que pueden sufrir de ansiedad o de obsesión, ¿sí? En cuanto a lo que es la parte, vemos de la necesidad, la imperiosa necesidad de utilizar este tipo de sustancias que le producen un trastorno psicosomático. Vemos siguientemente el tercer grupo, que está relacionado que aquel que abarca mayor número de toxicómanos. Los individuos que lo integran son personas afectadas en una verdadera psicopatía, ¿no? A esto se refiere. Entonces vemos que por lo general estas personas entran o establecen este contacto con personas adictas y a través de su asociación con ellas. Y hacen lo que es lo que llaman los consumidores. Aquí se trata casi siempre a sujetos de desarrollo emocional que son insuficientes e inadecuados, bien sea debido a carecer de lo que es la parte de madurez, o sea que son inmaduros, ¿sí? Bien sea porque generan algún tipo de agresividad y la hostilidad. Entre sus características principales de estos elementos frecuentemente que padecen los individuos en este tipo de situaciones. Por otra parte, se crea aquí el autor un cuarto grupo, según sus investigaciones, que comprende a aquellos individuos que sufren una enfermedad mental en periodo latente, una enfermedad mental en periodo latente, o que presentan un cuadro franco de psicosis. Esto debido a que utilizan este tipo de sustancia para tratar en lo posible de encajar, ¿no? O de adaptarse al medio en el cual ellos se desenvuelven o a la sociedad misma.
Ahora vamos a ver lo que es las formas de contactos. Vemos que la forma de contacto tiene que ser de forma personal, ¿sí? Entre esto podemos mencionar los siguientes. Existen la farmacodependencia de origen terapéutico, en el que los especialistas de alguna u otra forma tratan a un paciente por alguna circunstancia y se le aplica un tratamiento con algún analgésico, estupefaciente, y luego desarrollan lo que es la tolerancia con estos analgésicos aplicados, y que por supuesto la consumen de forma muy periódica y larga. Es por eso que les produce algún tipo de adicción. Bien sea debido a que se trata de estados afectivos especiales, en estos casos problemas sentimentales, sexuales, económicos, entre otras circunstancias. Es decir, que de alguna u otra forma la persona tiene algún trastorno, ¿no?, en cuanto a su personalidad. Por supuesto, vemos que en este estudio el tratamiento, ¿no?, lo que es la parte de la personalidad, es del tipo terapéutico, origen del tipo terapéutico. Según dice el autor, que durante ese tiempo de consumo de, vamos a llamarlo así, de analgésicos estupefacientes, pueden interrumpir la administración de estos productos, e incluso después de semanas de uso repetido. Sin embargo, otros siguen empleándolo en forma excesiva y compulsiva. Es lo que estamos indicando, porque es el consumo excesivo y prolongado de cualquier medicamento que esté bajo este tipo de patrón de analgésico estupefaciente. Entonces vemos que el interés o importancia de la tendencia al abuso de estupefacientes sería entonces útil al médico tratante, que pudiera reconocer a los sujetos susceptibles a ser farmacodependiente. No obstante, el único antecedente que puede valorar el médico es el uso inmoderado de alcohol y otros medicamentos, al igual que el comportamiento compulsivo de su paciente. Los médicos farmacéuticos, los odontólogos, estudiantes de medicina, enfermeras y otros en forma general tienen la facilidad para reconocer los efectos y adquirir las drogas estupefacientes. Luego, existe también otra forma de contacto, que podría ser en este caso el proselitismo, ¿sí? Esa es otra forma de contacto que vamos a ver. El proselitismo, como hemos podido observar y estudiar en este caso, es una forma compleja de conducción de consumo. En la mayoría de los países vemos muchos consumidores de drogas que regalan o venden a precios módicos estas sustancias, que son muy peligrosas y dañinas. Pero cuando la droga es cara o es escasa, es menor probable que se pueda obtener de esta manera. Sí, ya no sería una droga gratuita, sino que tendría que pagar un alto precio por ella. Y por lo general a la gente le gusta el riesgo en este sentido de todo tipo de droga. Por supuesto que es más frecuente entrar en este tipo de contacto de drogas de esta forma, ¿no?, a través del proselitismo, lo que estamos hablando. De esta forma entonces se considera muy poco, ¿no?, probable que se logre convencer, obligar a comprar y consumir droga en contra de la voluntad de una persona. Sin embargo, hay que señalar que cuando una persona adquiere la dependencia a droga por asociación con otro, aquella resulta más grave.
También ponemos otro punto cuando una persona que no consume droga, ¿verdad? Y desea ingresar en un grupo donde se consumen drogas, es posible que se le ponga como condición que también se haga consumidor en este caso. Frecuentemente el proselitismo se pone en práctica con personas, lo que es personas menores, ¿no? De edad, adultos jóvenes, estudiantes, entre otros, pero que son generalmente menores de edad. Este proselitismo busca sobre todo la explotación de todos estos sujetos jóvenes, de estos muchachos que tienen desconocimiento de toda esta situación y que por supuesto los ponen en riesgo, en peligro, ¿no? Cuando la droga abunda o hay exceso predominante, la oferta sobre la demanda es frecuente, que se ofrezca a bajos costos a los jóvenes y a otros menores que frecuentan a personas de mayor edad. A esto nos referimos. Existen también otro proselitismo de seducción que ejercen los consumidores sobre la juventud, constituyendo la farmacodependencia juvenil. Generalmente se trata de jóvenes que no han podido incorporarse a la sociedad en que viven. Generalmente son grupos minoritarios, religiosos o étnicos, y que son socialmente discriminados en esa sociedad. Aparentemente, la mayor parte de las drogas se distribuye en personas dispuestas a consumirla por curiosidad o por cualquiera de las muchas razones expuestas por estos usuarios. También existe lo que es el proselitismo por lo que se considera el consumidor a través de los traficantes, ¿no? Generalmente el consumidor hace proselitismo por dos motivos. En primer lugar, por necesidad psicológica, ya que al consumir su droga necesita compañía para el diálogo, ya que al consumir esta misma droga necesita estar en compañía de otra para consumo de la misma y que se convierta en un vicio de grupo, y excepcionalmente se encuentran consumidores muy solitarios. Otro aspecto importante de ese proselitismo es la necesidad económica, pues es conocido que los consumidores de droga gastan diariamente altas sumas en comprarla en comparación con el pago de sus necesidades básicas. Finalmente, no hay que olvidar de la acción proselitismo indirecta que se puede hacer a través de los medios de difusión, a través de la prensa, radio y televisión, que despiertan lo que es la parte de la curiosidad. A veces son causa de imitación y en ocasiones originan más o menos directamente el consumo de este tipo de sustancias. Luego nos adentramos en lo que es la parte del embarazo y droga. Esta demostración que ha marcado a la como un momentico.